la fotografía, las artes audiovisuales y lo que el ojo no ve. No ve. Flor Cosín te lo trae en Cosa de Negros. Durante algunos años de mi infancia, el abuelo Cacho me llevaba a las fiestas de fin de año de Dinel, la empresa donde trabajaba. Eran fiestas enormes en los galpones de la fábrica. La industria producía plástico y con algunos de los chicos que nos encontrábamos año tras año, habíamos logrado entrar a los depósitos donde estaban las montañas de copolímeros estirénicos, unas hermosas y pequeñas bolitas como perlas que se utilizaban para la fabricación de una variedad de productos plásticos. Nos gustaba escondernos ahí y llevarnos copolímeros en los bolsillos. Obviamente, cuando nos descubrían, nos venían a sacar de los pelos. Había aprendido la palabra copolímeros estirénicos enseguida y la abuela Angelita me las hacía repetir muchas veces. Le causaba impresión que no me equivocara y se reía mucho porque ella no las podía pronunciar y siempre se trababa. Las fiestas eran enormes, iban todos los empleados de la fábrica y sus familias. Se cocinaba todo a la parrilla. Serían unas 20 parrillas gigantes sobre la explanada de entrada al galpón más grande donde se ponían las mesas. Nunca había visto ni volvería a ver tantas parrillas ni tanta carne junta en mi vida. La comida se servía abundante, con entrada fría, parrilla y hasta postre. Perdón, ¿eh? La bebida también era abundante, era la noche esperada para tomar toda la Coca-Cola que me entrara en el cuerpo. Después de comer había de todo, juegos, bailes, sorteos, show musical. Y además estaba lo más importante, el torneo de truco, o por lo menos lo que era más importante para mi abuelo. Yo le había dicho al abuelo que sabía jugar y que nos anotáramos. ¿Estás seguro vos? Ya vas a ver, le dije. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Flor. Hola, Flor. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué es eso que leíste? Estábamos compartiendo el inicio de uno de los cuentos de el libro El final de esta historia, de quien les habla, quien está sentado con ustedes, Juan Sebastián Ranchetti. Bueno, es uno de los cuentos del libro nuevo de Sebas que se va a presentar el viernes en la Feria del Libro de Avellaneda, así que bueno, un poco acompañando también, celebrando la llegada del libro, que estamos muy contentos obviamente, y bueno, es un fragmento de un cuento que bueno, Seba, si querés puedes contar un poco vos, que de alguna manera está muy en relación con los materiales de los que vamos a hablar hoy en la columna de fotografía. Bueno, claro, como lo cuenta ahí el cuento, es una fiesta que hacían en la empresa donde laburaba nuestro abuelo, el abuelo Cacho. Bueno, como está descrito en el cuento, ¿no? Pero eran unas fiestas gigantes que se hacían a fin de año, y esa escena, ¿no? Donde bueno, toda la fábrica era invitada por la empresa a comer el asado más grande que yo vi en mi vida, ¿no? Y bueno, era muy lindo, ¿no? Porque había shows también. Por ejemplo, en la década del 80 venían ex músicos del Club del Clan, o aquellos que habían sido exitosos en los 60 o 70, que ya estaban en su declive, pero que a la gente le gustaba mucho, ¿no? Y bueno, eran realmente situaciones maravillosas. Ahí recuerdo que conocí al Gordo Cristian, por ejemplo, en una de esas fiestas. Mirá. Yo no fui nunca, a mí nunca me invitaron. Me acabo de dar cuenta. Bueno, pero porque yo era el más chico, vos ya eras grande. No te sabía ni que existían esas fiestas. Yo iba todos los fines de año. Bueno, y tiene que ver con los materiales, ¿no? Decías. Tiene que ver con los materiales. Me parece súper interesante el cuento. Bueno, está buenísimo todos los cuentos del libro. Este cuento que es algo que también pasa en los otros relatos del libro, en donde se entreteje con mucha fuerza y con una gran sensibilidad el relato político y social con un relato narrado en primera persona, en donde en muchos de los cuentos la mirada es la de un niño, ¿no?
Y bueno, y acá esto me parece súper fuerte e interesante, ese contexto político donde está el rol empresarial y el empleado, ¿no? El derecho del trabajador y el no derecho, bueno, alrededor de esto, en este cuento, bueno, y en otros también del libro. Sí, quiero decir una cosa sola, no habían llegado los 90 todavía, ¿no? Eso. Y todavía había quizás un tejido social, una cuestión del patrón, pero que con cercanía con sus empleados. No, hermoso, ¿no? Claro. Sí, la celebración además, ¿no? Sí. La celebración, el pan y el trabajo, vamos a decir. Claro. Y también me parece muy fuerte esta doble figura como ambigua de la patronal, claro, ¿no? Como de dar, de la bonanza, pero que también es una manera de mantener las cosas en orden, digamos. Sí, sostener la hegemonía, ¿no? También. Exacto. De algún modo, sí. Es así, ¿no? Es como la canción de Serrat, como La Fiesta, ¿no? O alguna de esas. En algún momento esa epifanía se terminaba, esa noche se terminaba. Claro. Bueno, y entonces, saltando un poquito de este fragmento, que leí las primeras líneas del cuento, como la intro, que no puedo volver a reproducir el título porque es muy difícil, ¿no? ¿Cómo es que a vos que te sale también? Copolímeros estirénicos. El nombre del cuento es Las montañas de copolímeros. Y ahí dice el acertijo, Leo, no te invitaban porque no podías pronunciar copolímeros. Claro, te discriminaban. Porque ya habían descartado de entrada que no iba a poder hacerlo. Ni intentar. Pero es muy linda esa escena, ¿no? De los nenes entrando a llevarse esas pelotitas casi mágicas. Eran hermosas. Traslúcidas, ¿no? Y siempre es como muy interesante también narrar el mundo desde la mirada del niño, ¿no? Que hay como cierta inocencia, pero también hay una percepción, ¿no? Una intuición de lo que se va contando. Bueno, y yendo a los materiales de foto de la columna de hoy, bueno, la idea era cruzar un poco este relato con el trabajo de Alejandro Cartagena. Alejandro Cartagena es un fotógrafo mexicano contemporáneo, nació en el año 77, bueno, tiene un recorrido muy interesante, una gran producción de distintos ensayos fotográficos. Y bueno, yo quiero hablar de algunos de esos ensayos. Él vive desde los 13 años en Monterrey, ¿no? Monterrey está como al norte de México. Es una ciudad muy grande, una ciudad que en los años, a principios del siglo XX, empieza a crecer fuertemente como una ciudad industrial de México, ¿no? Y cuando Alejandro, a los 27 años de él hace su primera formación en fotografía y también va a estar trabajando en esos primeros inicios, digamos, en la fototeca de Monterrey. Y él lo que cuenta es que ese trabajo de fototeca, donde muchas veces tenía que digitalizar material y revisar material de archivo, de alguna manera fueron muy formativos para él, el mirar otros materiales. Entonces, uno de los trabajos que me parece fascinante que él hace, es un fotolibro, se llama Amamos a nuestros empleados, ¿no? Wow. Y lo que hace ahí es rescatar fotografías tomadas por una empresa cervecera que había en Monterrey, fotografías generadas a principios del siglo XX, antes de los años 20, ¿no? En el año 1918 exactamente. Son wow. Fotografías tomadas por un fotógrafo que se llamó Alberto Flores Varela. Y lo que hace es recopilar fotografías de cenas empresariales. Pero en las cenas de la empresa, los que están comiendo son los empleados mismos. Claro. ¿No? Y bueno, las escenas fotografiadas que estamos compartiendo, algunas de esas fotos del libro Amamos a nuestros empleados, relatan un poco este clima que acabamos de compartir en tu cuento. Sí, sí, ¿no? Estoy viendo la foto y era eso. Este clima de celebración, de bonanza, de abundancia, ¿no? En donde el empleado tiene nada más y nada menos que un lugar en la mesa, ¿no? Una garantía.
Y también un poco lo que se comenta en el prólogo del libro es que hay también una situación que vive México en este momento de la historia, que también es muy compleja en el entramado social y político, y de la mano del crecimiento industrial, hay también una amenaza para la patronal, que es la consolidación, la conformación Del movimiento obrero. del movimiento obrero de los primeros sindicatos, Claro. ¿no? Entonces, la empresa se esforzó mucho por generar este registro fotográfico, ¿no? Por garantizar el orden, vamos a decir, en alguna medida. Y bueno, me parece súper interesante. En Alejandro Cartagena, que tenemos, uno de sus primeros trabajos es Amamos a nuestros empleados, pero él en sus distintos proyectos está reflexionando sobre distintas problemáticas vinculadas con lo social, con la fotografía documental. Es un fotógrafo que está muy interesado en su territorio, ¿no? Él dice que él eligió vivir en Monterrey, que es su lugar de pertenencia, y tiene distintos proyectos en donde va contándonos qué pasa en ese territorio, qué pasa con la ciudad, qué pasa con quienes viven en esa ciudad, qué pasa con quienes viajan a trabajar a esa ciudad, ¿no? O sea, pensemos esto, decíamos hace un ratito, una ciudad que en los años 20, años 30 empieza a crecer fuertemente el proceso industrial, y que entre la década del 50 y la década del 60 se duplicó demográficamente, Wow. ¿no? Y tiene también Monterrey una cosa súper interesante, como tienen en general siempre las grandes ciudades, es un gran cordón metropolitano. Toda la zona metropolitana de Monterrey creció muchísimo con el crecimiento mismo de la ciudad. Claro. Y como sucede también en toda gran ciudad, hay es difícil, por un lado, trasladarse, y por otro lado también es difícil acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, claro. están esas dos problemáticas. Claro, claro. Entonces, de este primer libro, Amamos a nuestros empleados, que en realidad lo que es una recopilación de fotografías de otro autor, vamos a otros dos trabajos de Alejandro Cartagena, donde ahora sí el que está sacando las fotos es él. Y bueno, hay un trabajo que se llama Carpoolers, que es un libro de fotografía que él edita por primera vez en el 2014 y que ya va por su cuarta edición, ¿no? Wow. El mismo proyecto. Y acá lo que hace es muy interesante, son fotografías en donde él elige siempre colocar la cámara en un mismo lugar. Es una cámara cenital que se coloca a mirar desde arriba de un puente cómo pasan los distintos vehículos debajo de ese puente, y lo que hace es lograr capturar la foto de distintas camionetas que llevan en la parte de atrás a gente que va a trabajar, Wow. a gente que va de Monterrey a trabajar a otra ciudad, que por acá la tengo acá, San Pedro Garca García, que es una ciudad sumamente rica, ¿no? Claro. Y bueno, ese trabajo, Carpoolers, es un trabajo visual muy fuerte, ¿no? Porque tiene algo muy contundente de la repetición a nivel visual, ¿no? De colocar la cámara siempre en el mismo lugar. Y si vos lo mirás rápido el trabajo, parece que es siempre lo mismo. Pero si te detenés a mirar ese trabajo pausadamente, te encontrás con que cada foto es un mundo. Claro. Y que cada camioneta es distinta, y que cada una de las personas que viaja en esa camioneta es una persona distinta. A veces son personas, trabajadores que va uno solo, a veces son grupos, a veces van dormidos, a veces van tapados, a veces van con materiales de trabajo, a veces van con una escalera, ¿no? Bueno. Sí, algunos describe el oficio y otros no. Algunos ves y decís, bueno, estos se dedican a esto, otros no, nada más ves a las personas recostadas ahí en la parte trasera de estas camionetas, ¿no? Que estas camionetas. Te pregunto, pero me imagino, no son fotos armadas. No son fotos armadas, es una fotografía de testimonial, digamos, una cámara testigo que observa sin intervenir, por supuesto. Es impresionante. Y es muy interesante porque lo que él dice es que
o sea, las personas que van a trabajar, que salen y entran de Monterrey, es absolutamente cotidiano y está totalmente normalizado que viajen de esta manera. ¿Qué sucede? Hay algunos destinos, o sea, es muy difícil trasladarse, es caro trasladarse. Entonces, los laburantes se trasladan así, digamos. Claro. Y está totalmente naturalizado. Y él al hacer este registro fotográfico logra visibilizar, ¿no?, esta situación, esta problemática. Sí. Y bueno, es como que se abre todo un universo, todo un mundo, ¿no? Me encantan, las fotos son... Es muy interesante el trabajo. Dijiste que en una ciudad de ricos trabajo. y se llama Garca García. García. Sí, San Pedro Acá en García. Argentina tendría otra connotación, ¿no? Sí. Y después tiene otros trabajos anteriores a Carpoolers que también son muy interesantes, porque en esos trabajos anteriores uno se llama Suburbia Mexicana. Lo que está haciendo es fotografiar qué va pasando en los alrededores de Monterrey. O sea, Monterrey es una ciudad que está rodeada de un cordón montañoso. Y a la vez lo que va pasando, como es muy difícil vivir en el centro de Monterrey, se va construyendo en esa zona metropolitana viviendas muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, bueno, va fotografiando cómo son esos barrios que se van construyendo. El suburbano. ¿No? El suburbano de El Monterrey, suburbano, claro. la zona metropolitana, ¿no? Y a mí también me parecía muy interesante, hay casi como un pasaje, ¿no?, entre esas primeras fotografías de Amamos a nuestros empleados, en donde se ven los trabajadores sentados alrededor de una mesa, rodeados de cierta abundancia. Pareciera ser que esas formas que son los trabajadores mismos luego van a ser reemplazadas por las formas de los lugares que en el futuro van a habitar sus hijos. Van a habitar, claro. ¿No? Y después, en las próximas generaciones, cómo van a viajar esas personas a sus lugares de trabajo, ¿no? Sí. Me parece muy interesante esto, ¿no? De un autor en donde pareciera ser que la preocupación o el interés por algunos temas se sostiene y lo que va haciendo es ir cambiando los sujetos o las historias o las temporalidades de las mismas problemáticas, ¿no? Sí, una historiografía del trabajador en Monterrey a través de distintas fotografías, ¿no? Años. Claro. Sí. Y muy interesante también porque él dice esto: este es mi lugar, ¿no? La ciudad Monterrey es la ciudad en la que yo decidí vivir. O sea que es propio también el relato, también es un relato que en alguna medida está narrado en una primera persona, entre comillas, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, Alejandro Cartagena, entonces lo escribimos hoy, y pueden visitar todos este material y otros proyectos que tiene, porque tiene una producción muy muy abundante. alejandrocartagena.com es su página. Y titulaste la columna Hay unos tipos abajo. Hay unos tipos hasta abajo, que es un gran título del gran maestro Antonio Dalmaceto, ¿no? Claro. Son los tipos que están ahí abajo de la camioneta, ¿no? Claro. En este hermoso caso. El título, ¿no? Esos títulos que dan tan alto. Hay unos tipos abajo porque abre, ¿no?, a preguntas. Sí. ¿Quiénes son los que están abajo, no? ¿Qué tipo? Claro. ¿Abajo de dónde? ¿Abajo de dónde? ¿Abajo de dónde? Sí. ¿Abajo de dónde? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Qué es estar abajo? ¿Qué tipos? ¿No? Sí, es hermoso. Es verdad, Crisita dice: el hombre de la remera amarilla parece que está muerto, ¿verdad? Justo lo estamos viendo. Está ahí como hundido en él. Es impresionante cómo viajan, ¿no? Ahí. Sí, está como totalmente entregado a su situación de viaje. Y pensaba, para cerrar, que actual, ¿no? Todas las columnas que vos trajiste este año son tan íntimamente atravesadas por esta realidad, ¿no? Y pensaba hoy, anunció este ministro que no es ministro, Caputo, no, Santiago Caputo, el otro, que ahora sí le llamaron un ministerio, no me sale el nombre.
Tenenbaum, ¿no? ¿Cómo No, se llama? Sturzenegger, bueno, es lo mismo. que a partir de ahora los empresarios van a poder echar de la manera que quieran a sus empleados. O sea que cada empleador va a poder diseñar su forma de echar a sus empleados. Libremente por ley, ¿no? Viene esto con la ley que votaron, obviamente, y que la están por promulgar y por institucionalizar, con lo cual está buenísimo que hayas traído esto porque es otra visión, ¿no? del mundo del trabajo. No tanto esto último, sino lo primero, ¿no? Que contaste acerca de la relación, ¿no? De empleador con su empleado. Creo que carpoolers también, porque sí, son todos materiales que en realidad un poco se piensan como espejos para pensar lo propio, ¿no? El trabajo que vimos de Julián Germain sobre el cierre de la siderurgia en Inglaterra con las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. Bueno, sí, son distintos relatos donde el actor social es siempre el mismo y estamos hablando, bueno, lamentablemente de la quita de derechos y bueno, también lo estamos viviendo, también estamos precarizados nosotros en la forma en la que estamos viajando hoy y cada vez es más complejo viajar, ¿no? Entonces, claro, sí, son historias que resuenan en el presente, claramente. Absolutamente. Y que sirven para pensar el presente y para armar un relato que, digamos, hay un relato que es el que nos toca a nosotros como argentinos, pero bueno, que está siempre también en comunión, lamentablemente, con otros territorios. Y también excede en este momento lo latinoamericano, porque digo, este trabajo que vimos de lo que pasa en los años de Thatcher es absolutamente contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, sí, son materiales que de alguna manera sirven para eso, para pensarnos a nosotros mismos. Para advertirnos también a nosotros mismos, ¿no? Porque este trabajo de carpoolers, esta forma de viajar para ir a trabajar de una manera ilegal, insegura para el que viaja, ¿no? Bueno, acá lo dice el Chango, dice, si se hacen esas fotos en los puentes de la General Paz o el acceso oeste, veríamos imágenes muy parecidas. Bueno, ahí va, ¿no? Gran columna, Flor. Hay unos tipos de trabajo. Que vuelvan los asados de fin de año. Que vuelvan los asados de fin de año. ¿No? Con shows de músicos en decadencia y campeonato de truco. Yo fui a uno de la empresa Ocasa, ¿te acordás? Sí, yo fui también. Ese sí fui invitado. Sí. Pero no tenía nada que ver con el abuelo. No, con nuestro padre. Bueno. ¡Hola, Adolfo! Adolfo, mirá, apareció Adolfo, qué grande, Adolfo. Abrazo, qué bueno tenerte. Y apareció el Chango hoy también, así que bueno, qué lindo que estén ahí, che. Bueno, Flor, gran columna. Gracias, Flor. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un beso grande. Un abrazo. Chau, chau, chau.